Ella creyó que la estaban sacrificando, pero nunca imaginó que el hombre que la compró sería el único dispuesto a morir por ella. El despacho aún conservaba el olor seco del tabaco antiguo y la cera derretida de incontables noches de estudio. Las paredes estaban cubiertas de retratos severos que parecían juzgar a cualquiera que cruzara la puerta. Valeria Alcázar se detuvo en el umbral, sintiendo que el aire era más pesado que de costumbre. Afuera, la neblina abrazaba los jardines de la hacienda familiar como si quisiera ocultar la vergüenza que se gestaba dentro. Su hermano, Gabriel Alcázar, estaba de pie frente a la ventana, con la espalda rígida y las manos entrelazadas detrás del cuerpo. Ya no parecía el joven despreocupado que solía reír en los veranos, había algo quebrado en su postura, algo que no se podía fingir. No se volvió cuando ella entró. Solo habló. «Estamos arruinados, Valeria». Las palabras cayeron como un golpe seco. Ella avanzó despacio, rozando con los dedos el escritorio de su difunto padre, como si el contacto pudiera darle estabilidad. Gabriel explicó entre pausas tensas: préstamos impagables, apuestas imprudentes, fiestas que pretendían impresionar a quienes nunca fueron amigos. Los acreedores no esperaban más. Habían amenazado con confiscar la propiedad, con humillar el apellido Alcázar en cada rincón de la provincia. Valeria lo escuchó sin interrumpir, aunque cada confesión era una puñalada silenciosa. Cuando finalmente él se giró, sus ojos estaban enrojecidos. «He encontrado una solución». Ella supo que no le gustaría. El nombre surgió con una gravedad inquietante: Duque Sebastián de Armenta. Un viudo poderoso, reservado, casi una sombra desde la muerte de su esposa. Un hombre al que la corte presionaba para volver a casarse. A cambio de una alianza matrimonial con Valeria, cubriría todas las deudas y restauraría el honor perdido de los Alcázar. El silencio que siguió fue insoportable. «¿Me has ofrecido como moneda de cambio?», preguntó ella, con una calma que dolía más que un grito. Gabriel no respondió de inmediato. Bajó la mirada, y ese gesto fue suficiente. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo la traición. Era la certeza de que su vida estaba siendo negociada en una conversación de hombres que hablaban de honor mientras la despojaban de su libertad. Pensó en los bailes de juventud, en los sueños ingenuos de amor verdadero, en la posibilidad de elegir. «Él pagará todo», susurró Gabriel. «Nadie volverá a burlarse de nuestro nombre». «¿Pero a qué precio?». Esa noche, mientras la hacienda dormía bajo la niebla, Valeria entendió que su destino ya no le pertenecía. Iba a casarse con un hombre que no conocía, un duque cuya mirada, decían, era tan fría como el mármol de su castillo. El viaje hacia el castillo de los Armenta comenzó al amanecer, cuando el cielo todavía dudaba entre la noche y el día. La neblina cubría el camino como un velo espeso, y el carruaje avanzaba con un ritmo constante que parecía marcar el compás de un destino inevitable. Valeria Alcázar observaba el paisaje sin verlo realmente: cada árbol, cada colina, cada piedra del sendero era solo una distracción para no pensar en lo que la esperaba al final del trayecto. El castillo apareció entre la bruma como una silueta imponente, gris y silenciosa. No era un lugar diseñado para la alegría, sino para la memoria. Sus torres altas y ventanas estrechas daban la impresión de que guardaban secretos que nunca serían pronunciados en voz alta. Cuando el carruaje se detuvo frente a la escalinata principal, Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La puerta se abrió con solemnidad, y un mayordomo de porte impecable la recibió con una reverencia medida. «Bienvenida al castillo de Armenta, señorita Alcázar». El interior era aún más frío que el exterior. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos y tapices oscuros. Todo parecía susurrar respeto o advertencia. Valeria caminó siguiendo al mayordomo hasta el gran salón, donde una chimenea encendida intentaba suavizar la severidad del lugar. Allí lo vio por primera vez. El duque Sebastián de Armenta estaba de pie junto al fuego, con las manos apoyadas detrás de la espalda. Era alto, de expresión firme, con una mirada que parecía atravesar cualquier fachada. No sonrió cuando ella entró. Solo la observó en silencio, como si evaluara algo más profundo que su apariencia. «Señorita Alcázar», dijo finalmente, con una voz grave y serena. Valeria inclinó la cabeza con elegancia contenida. «Su excelencia». Hubo un momento de quietud incómoda.
Ninguno parecía dispuesto a fingir entusiasmo por aquel acuerdo. Sebastián fue el primero en romper el silencio. Entiendo que esta unión no nació del afecto. Sus palabras, inesperadamente honestas, sorprendieron a Valeria. Tampoco del deseo, respondió ella, con una franqueza que ni ella misma sabía que poseía. Por un instante, algo casi imperceptible cruzó el rostro del duque. Sorpresa. Respeto. Tal vez ambas cosas. Él explicó las condiciones con claridad. Cubriría todas las deudas de los Alcázar antes de que terminara la semana. El matrimonio sería celebrado en privado, sin grandes festejos. No le prometía amor, pero sí protección y dignidad. No toleraría humillaciones hacia ella dentro de su casa. Valeria lo escuchaba con el corazón latiendo con fuerza. No era el monstruo frío que había imaginado, pero tampoco un salvador romántico. Era un hombre marcado por la pérdida, por el deber, por una vida que parecía haber quedado suspendida tras la muerte de su esposa. Cuando sus miradas se encontraron nuevamente, algo cambió. No era ternura. No era confianza. Era reconocimiento. Ambos sabían que estaban atrapados en un pacto que ninguno eligió realmente. Sin embargo, en medio de aquel salón frío y solemne, Valeria comprendió que el verdadero desafío no sería sobrevivir al matrimonio, sino descubrir qué clase de hombre era el duque Sebastián de Armenta cuando nadie más lo observaba. La boda se celebró 3 días después, en la pequeña capilla privada del castillo. No hubo música, ni risas, ni invitados curiosos. Solo el murmullo grave del sacerdote y el eco de los votos pronunciados con más deber que ilusión. Valeria de Armenta, porque ahora llevaba ese apellido, sintió el peso del nuevo nombre como una armadura demasiado ajustada. El anillo fue frío al deslizarse por su dedo. Cuando Sebastián de Armenta sostuvo su mano, su contacto fue firme, respetuoso, distante. No hubo promesas susurradas ni miradas cargadas de emoción. Solo un acuerdo sellado ante Dios y el silencio. Esa misma tarde, Valeria comenzó a recorrer su nuevo hogar. El castillo era vasto, lleno de pasillos largos y habitaciones cerradas que parecían guardar historias que nadie deseaba contar. Los sirvientes la observaban con discreción, no con hostilidad, pero tampoco con calidez. Ella no era la primera duquesa que habían servido. En el ala oeste descubrió algo que la hizo detenerse. Un corredor distinto. Más luminoso. Con flores frescas en las mesas y cortinas claras que contrastaban con la sobriedad del resto del castillo. Al final, una puerta blanca permanecía entreabierta. Desde dentro se filtraba una risa suave, infantil. Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco. Antes de que pudiera acercarse, una mujer de mediana edad salió apresurada. Su postura era rígida, su expresión vigilante. Disculpe, Su Excelencia, dijo con una leve inclinación. Esta ala no suele estar abierta al público. Al público. Repitió Valeria con suavidad. No sabía que yo lo fuera. La mujer dudó un segundo. Mi nombre es Clara Villeneuve. Soy la institutriz. El silencio se hizo denso entre ambas. Valeria miró hacia la puerta entreabierta. He oído una risa. Clara sostuvo su mirada, como si evaluara cuánto debía revelar. El duque no deseaba que se supiera tan pronto. En ese instante, una pequeña figura apareció en el umbral. Un niño de unos 5 años, de cabello oscuro y ojos demasiado grandes para su rostro delgado. Observaba a Valeria con curiosidad inocente. El mundo pareció inclinarse. ¿Quién es ella?, preguntó el niño. Antes de que Clara pudiera responder, una voz grave llenó el corredor. Es tu nueva duquesa. Sebastián avanzaba hacia ellos, su expresión indescifrable. Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella. No por el hecho de que existiera un niño, sino porque nadie le había hablado de él. Se llama Mateo, añadió el duque con calma contenida. Es mi hijo. El secreto cayó entre ellos como una confesión tardía. Valeria miró al niño, que ahora se aferraba tímidamente al marco de la puerta. No había malicia en sus ojos, solo una necesidad silenciosa de afecto. Algo en su pecho se suavizó. Hola, Mateo, dijo con voz dulce, arrodillándose a su altura. El niño no respondió de inmediato, pero no retrocedió.
Sebastián observaba la escena con una tensión casi imperceptible. Tal vez temía rechazo. Tal vez esperaba resentimiento. Pero lo que vio fue algo distinto. Valeria no había sido preparada para ser madre, ni siquiera para ser esposa. Sin embargo, en aquel instante comprendió que su mayor desafío no sería conquistar el corazón frío del duque. Sería aprender a convivir con la sombra de una mujer que ya no estaba, y con el pequeño recuerdo vivo que ella había dejado atrás. Una semana después de la boda, llegó la primera prueba pública del nuevo matrimonio. El Palacio Real celebraba su tradicional baile de invierno, y la presencia del duque Sebastián de Armenta con su nueva esposa era más que esperada, era exigida. La corte necesitaba ver que el viudo había cumplido con su deber. Y necesitaba evaluar a la mujer que ahora ocupaba el lugar de la difunta duquesa. El salón principal resplandecía bajo la luz de cientos de candelabros. Cristales, sedas y joyas reflejaban destellos dorados que casi cegaban. La música flotaba elegante, mientras los murmullos se deslizaban entre los invitados como serpientes curiosas. Valeria de Armenta descendió del carruaje con el corazón firme, aunque sus manos estaban frías. Llevaba un vestido color marfil bordado con hilos de plata. No intentaba eclipsar a nadie. Solo mantenerse en pie. Sebastián le ofreció el brazo. Su gesto fue correcto, impecable, pero cuando sus dedos rozaron los de ella, Valeria sintió algo distinto a la indiferencia habitual. Era tensión. Protección. Al entrar al salón, las conversaciones disminuyeron apenas un segundo. Fue suficiente. Ahí está la nueva duquesa, dicen que su familia estaba en ruina, el duque necesitaba una esposa, no amor. Las palabras no siempre eran susurradas lo bastante bajo. Sebastián la condujo al centro del salón para el primer baile. Cuando la música comenzó, su mano se posó en la cintura de Valeria con firmeza contenida. Ella levantó la vista hacia él. No escuche nada, murmuró el duque sin dejar de guiarla en los pasos. Esta noche solo camine conmigo. Por primera vez, no sonó como una orden. Sonó como un acuerdo. El baile transcurría con elegancia medida hasta que, en un giro, otra mano sustituyó la del duque en su cintura. Valeria se tensó. Siempre supe que terminarías siendo duquesa, susurró una voz conocida. Frente a ella estaba conde Adrián Beaumont, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Había sido un pretendiente insistente años atrás, cuando los Alcázar aún brillaban socialmente. Un hombre acostumbrado a conseguir lo que deseaba. Conde, respondió Valeria con frialdad. No recuerdo haber aceptado este baile. No lo hiciste. La música seguía, pero el aire parecía haberse vuelto denso. Debiste ser mía, continuó él, inclinándose apenas. Tu hermano habría aceptado si yo hubiera ofrecido lo suficiente. El comentario fue como un golpe invisible. Antes de que pudiera replicar, una sombra se interpuso entre ellos. Sebastián. Está invadiendo el espacio de mi esposa, dijo el duque con voz baja, pero cargada de acero. Adrián sostuvo su mirada con desafío. Solo conversábamos. La conversación ha terminado. Hubo un instante en que el salón entero pareció contener la respiración. Dos hombres poderosos, midiendo fuerzas sin necesidad de alzar la voz. Finalmente, el conde retrocedió con una leve inclinación burlona. Como desee, excelencia. Cuando Sebastián tomó nuevamente la mano de Valeria, su agarre fue más firme que antes. ¿La incomodó? Preguntó sin mirarla directamente. Valeria sostuvo su mirada esta vez. No. Pero dejó claro que esto no será sencillo. El duque asintió apenas. Nunca lo es cuando el orgullo se mezcla con el poder. Mientras la música retomaba su ritmo, Valeria comprendió que su matrimonio no solo estaba rodeado de fantasmas del pasado, sino de enemigos muy vivos. Y aquella noche, por primera vez, no se sintió sola en medio de ellos. El regreso al castillo fue más silencioso que el viaje hacia el baile. La noche se deslizaba oscura tras las ventanas del carruaje, y el sonido de los cascos contra la piedra marcaba un ritmo casi hipnótico. Valeria de Armenta mantenía la mirada fija al frente, pero su mente seguía atrapada en el salón iluminado, en la sonrisa venenosa del conde Adrián Beaumont y en la forma en que Sebastián había intervenido sin dudar. Cuando el carruaje se detuvo,
El duque descendió primero y le ofreció la mano. Esta vez, su gesto no fue solo protocolo. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella con una firmeza que parecía decir más de lo que sus labios permitirían. Dentro del castillo, el fuego de la chimenea aún ardía en el salón principal. Sebastián se quitó los guantes con lentitud, como si ordenara sus pensamientos antes de hablar. Adrián Beaumont no es un hombre que acepte la derrota con elegancia, dijo finalmente. Valeria dejó caer el chal sobre una silla. No parecía sorprendido por mi matrimonio. Más bien, ofendido. El duque la observó en silencio durante unos segundos. Porque cree que todo puede comprarse. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Valeria alzó la mirada. ¿Y usted? Preguntó con suavidad, pero sin titubeos. ¿También lo cree? Sebastián no respondió de inmediato. Se acercó a la chimenea, apoyando una mano en el mármol frío que la rodeaba. Yo pagué sus deudas, dijo con honestidad. Pero no la compré a usted. Aquella afirmación la desarmó más que cualquier declaración romántica habría podido hacerlo. El silencio se transformó en algo distinto. Menos hostil. Más vulnerable. No me habló de Mateo, añadió ella con cuidado. El duque cerró los ojos un instante, como si esa confesión pesara más que cualquier otra. Después de la muerte de mi esposa, decidí protegerlo de todo, incluso del mundo. No sabía cómo explicarlo sin que pareciera una carga. No es una carga, respondió Valeria con firmeza inesperada. Es un niño que necesita amor. Sebastián la miró entonces como si la estuviera viendo por primera vez. No como la solución a un problema financiero. No como una obligación impuesta por la corte. Sino como una mujer capaz de ofrecer algo que él había dejado de esperar. En ese momento, pasos ligeros resonaron en el pasillo. Mateo apareció en la entrada del salón, frotándose los ojos. Padre, tuve una pesadilla. La rigidez habitual del duque desapareció al instante. Se arrodilló frente al niño. Estoy aquí. Valeria observó la escena con el corazón apretado. La distancia fría que Sebastián mostraba al mundo no existía en ese gesto. Allí había ternura. ¿Miedo? Amor. Mateo miró a Valeria con duda. Ella se quedará. La pregunta flotó en el aire. Valeria se acercó despacio y se arrodilló junto a ellos. Si tú quieres, respondió con una sonrisa suave. El niño asintió tímidamente. Sebastián sostuvo la mirada de Valeria por encima de la cabeza de su hijo. En sus ojos ya no había solo deber. Había gratitud. Y quizás, apenas visible, el inicio de algo que ninguno de los dos había previsto. Esa noche, mientras el castillo dormía bajo la luna, las primeras grietas comenzaron a abrirse en el hielo que rodeaba el corazón del duque. Y Valeria comprendió que, tal vez, su sacrificio no estaba destinado únicamente a salvar un apellido, sino a reconstruir una familia. La tranquilidad que comenzaba a florecer en el castillo de Armenta no duró mucho. Días después del baile, un mensajero llegó al amanecer con el rostro pálido y las manos temblorosas. Traía noticias inquietantes. El conde Adrián Beaumont había adquirido discretamente varias propiedades colindantes a las tierras del ducado. No era una coincidencia. Era una advertencia. Sebastián leyó los documentos sin alterar el gesto, pero la tensión en su mandíbula era evidente. «Quiere provocarme», murmuró. Valeria sintió un escalofrío. Adrián no era un hombre que actuara por impulso, cada movimiento suyo tenía intención. Esa misma tarde, mientras Sebastián cabalgaba hacia el pueblo para resolver asuntos legales, el castillo quedó envuelto en una calma engañosa. Valeria paseaba por los jardines con Mateo, disfrutando de una de las pocas horas de sol que el invierno concedía. Fue entonces cuando ocurrió. Un carruaje oscuro atravesó la entrada principal sin anunciarse. Antes de que los guardias reaccionaran, varios hombres descendieron con rapidez calculada. Todo sucedió en segundos, gritos, pasos apresurados, el sonido seco de una puerta cerrándose. Valeria apenas tuvo tiempo de empujar a Mateo hacia la institutriz. «Llévalo dentro». «Ahora». Un brazo firme la sujetó por detrás. Intentó resistirse, pero la fuerza fue superior. El mundo se volvió confuso, el olor a cuero,
el ruido de ruedas, el latido desbocado en sus oídos. Cuando el carruaje se detuvo, el silencio era distinto. Más denso. Más aislado. La puerta se abrió lentamente. Sabía que aceptarías el papel de duquesa con demasiada facilidad. La voz era inconfundible. Adrián Beaumont. Valeria alzó el mentón, aunque sus manos temblaban. Esto es una locura. No, respondió él con serenidad inquietante. Es justicia. La habitación donde la habían llevado era elegante, pero fría. Una finca apartada, probablemente una de las propiedades recién adquiridas. Adrián caminaba alrededor de ella como un depredador paciente. Debiste ser mía, insistió. Tu hermano lo habría aceptado si yo hubiera igualado la oferta del duque. Pero Sebastián siempre ha tenido más poder, más influencia. No se trata de poder, replicó ella. Se trata de elección. El conde sonrió apenas. Las mujeres como tú no eligen. Son elegidas. Las palabras fueron un golpe, pero no quebraron su firmeza. Entonces se equivocó conmigo. Horas después, en el castillo, Sebastián regresó para encontrar el caos. Guardias heridos. Puertas forzadas. El rostro aterrorizado de Mateo buscando a su nueva madre. La furia que cruzó los ojos del duque fue silenciosa y devastadora. No gritó. No perdió el control. Solo dio órdenes precisas. Preparen los caballos. Cierren las rutas al norte. Nadie cruza nuestras tierras sin mi permiso. Mientras la noche caía sobre los campos, Sebastián cabalgaba con determinación implacable. Ya no era solo un duque defendiendo su honor. Era un hombre que comprendía, demasiado tarde, que Valeria no era una obligación. Era su esposa. Y no permitiría que nadie la convirtiera en un trofeo de orgullo herido. En la finca aislada, Valeria miraba por la ventana cerrada, respirando hondo para mantener la calma. Sabía que Adrián quería quebrarla. Pero lo que él no sabía era que, en el momento en que Sebastián había salido a buscarla, algo irrevocable había cambiado entre ellos. Y esa certeza era más fuerte que el miedo. El amanecer trajo consigo un silencio extraño sobre el valle del Ducado de Armenta, como si la misma naturaleza contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Sebastián cabalgaba a toda prisa, sintiendo cada latido de su corazón retumbar en el pecho, mientras el sol apenas iluminaba las torres del castillo lejano. Cada segundo sin Valeria era una eternidad. La rabia por la traición de Adrián se mezclaba con un miedo profundo, el miedo de perder a la mujer que ya no podía imaginar su vida sin ella. Al llegar a la finca aislada, los guardias que custodiaban la entrada apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Sebastián, con determinación y estrategia, los neutralizó sin derramar sangre. Entró en la mansión y escuchó los ecos de pasos y palabras que delataban la presencia de Valeria. Al abrir la puerta del salón principal, la encontró de pie, desafiante y hermosa incluso en medio de la incertidumbre. Sus ojos se encontraron y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Valeria, dijo Sebastián, su voz grave pero temblorosa. Todo terminó. Estoy aquí. Ella lo observó, evaluando cada expresión, cada gesto. La tensión de los últimos días desapareció apenas lo vio. Había miedo, sí, pero también alivio y algo más profundo, amor. Sebastián, murmuró. Pensé que jamás volverías. Él se acercó, y antes de que cualquier palabra más pudiera surgir, la tomó entre sus brazos. No había reproches, solo un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían expresar, que el miedo, la traición y la distancia no podían borrar lo que compartían. Adrián, consciente de que había perdido, apareció en la puerta intentando imponer su arrogancia. Pero la mirada de Sebastián, fría y decidida, lo hizo retroceder. No había amenaza, no había negociación, solo un hombre decidido a proteger lo que era suyo. Vete, dijo Sebastián con calma mortal. Nunca vuelvas a acercarte a ella. Adrián comprendió, finalmente, que no había poder ni riqueza que pudiera comprar lo que no estaba a la venta, el corazón de Valeria. Con Adrián fuera, Sebastián volvió su atención a Valeria. La tomó de la mano y la guió fuera de la mansión, hacia el carruaje que los llevaría de regreso al castillo.
Cada paso era un recordatorio de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Durante el viaje, hablaron, rieron y lloraron, compartiendo los detalles de su angustia y la promesa silenciosa de no volver a separarse. Al llegar al castillo, el ambiente había cambiado. Guardias, sirvientes y Mateo los recibieron con alivio y alegría. El ducado parecía respirar nuevamente, y en el centro de todo, Valeria y Sebastián se reencontraban no solo como marido y mujer, sino como compañeros de vida, fortalecidos por la adversidad. Esa noche, en la gran sala iluminada por candelabros y la calidez de la chimenea, Sebastián y Valeria bailaron. No era un baile de celebración superficial, sino un baile cargado de promesas, de entendimiento mutuo y del amor que había crecido silenciosamente durante semanas de incertidumbre y pruebas. Valeria apoyó su cabeza en el pecho de Sebastián y murmuró, «Gracias por no rendirte conmigo». Él la abrazó más fuerte, con una sonrisa suave y decidida. «Nunca lo haré. Eres mía, de una manera que nadie puede cambiar». Y así, entre la seguridad del castillo, la calidez del hogar y la certeza de su amor, Valeria y Sebastián comenzaron un nuevo capítulo, uno que no se definiría por traiciones ni peligros, sino por la fuerza de su vínculo y la pasión que los había unido desde el primer instante. El amor verdadero, comprendieron, siempre encuentra el camino de regreso.